Hola, mi nombre es Natalie Camacho Paniagua. Curso la carrera de Ciencias de Criminología en la UNED. Este es un trabajo de la materia de género, niñez, juventud y criminalidad con el código 05345 a cargo de mi profesor Ricardo Calva. Este, este audiovisual es más que todo una exposición sobre cómo ha evolucionado y demás la violencia de género. En este caso puse una frase que dice, no existe el feminicidio o crimen pasional por celos. Son formas de asesinato que nacen del sentido de posesión del hombre hacia la mujer. La expresión correcta es simplemente feminicidio. ¿De qué es lo que trata esta frase? Es que desafía la noción de la violencia de un género, eh, como en este caso un crimen pasional, y la redefine como un resultado de la desigualdad y la posesión. Quiere decir que va a reflejar una comprensión más profunda por las causas y consecuencias de la violencia machista en la que hoy estamos viviendo. Mi trabajo en esta actividad voy a desarrollar, como les decía, un audiovisual en el cual voy a hablar de lo de que es la violencia de género, lo cual va a aportar conocimientos y demás, gracias a las lecturas y demás que me fueron asignadas para este curso. El objetivo, el objetivo va a ser analizar y diferenciar los delitos cometidos por hombres y mujeres en Latinoamérica y Costa Rica, considerando la evolución, las condiciones socioeconómicas y las motivaciones. Ahora, ¿cómo podemos hablar un poquito sobre esta violencia de género en hombres y en mujeres? Ok, los hombres siempre han estado más vinculados con lo que es los delitos, delitos violentos con gran impacto social. ¿Por qué? ¿Cuáles son los delitos más frecuentes en hombres? Digamos, ocasionados por hombres. Homicidios y tentativas de homicidio. Robos y asaltos y es donde ya incrementa la violencia. Los delitos sexuales, que sería violación y demás, este, el narcotráfico y el crimen organizado, más que todo es por jerarquías y demás. En los años 80 y 90 se dio un fuerte aumento de delitos relacionados con lo que eran robos, violentos, y cuando hablábamos del narcotráfico. Entonces, en el siglo XXI, los hombres siguen predominando en delitos violentos, pero también han incrementado su participación en delitos como ahora se está viendo tanto cibernéticos, fraude tecnológico, estafas y demás. El nivel de violencia en cuanto al hombre es muy alto. Es un uso de fuerza física, armas, amenazas, cualquier cosa que haga que su violencia sea muy alta. Relación con el crimen organizado. Hay mayor participación de hombres que de mujeres. ¿Por qué? Porque son jefes, sicarios, distribuidores, personas encargadas como de una banda o una jerarquía. La motivación principal siempre va a ser el poder tener control sobre todo, ya sea como se menciona en la presentación, lucro económico a gran escala. Lo que hablábamos anteriormente de los años 80 y 90 es un aumento de homicidios, de robos violentos y narcotráfico. En el año 2000 al 2020 incrementó también lo que era el delito, delitos tecnológicos y crimen organizado internacional. La situación actual sigue predominando en delitos violentos y crimen organizado. En las mujeres, aunque digamos, no es que no cometamos delitos y demás, pero tiene una menor proporción que a los hombres en cuanto a la participación y demás. ¿Qué son los delitos más frecuentes de mujeres, cometidos por mujeres? Los delitos patrimoniales, que son hurtos, apropiaciones indebidas, estafas, el microtráfico de drogas, generalmente como
como eslabones bajos, ¿verdad? Creemos que porque una mujer quiera ir a dejar droga o demás, creemos que es menos notorio que un hombre. Entonces es ahí donde son ese microtráfico, donde, ok, empezamos a vender por aquí, un poquito por allá y demás. No es que crezcamos tanto, pero sí se expande y pasa como desapercibido. Delitos cometidos en contexto de vulnerabilidad. Siempre se va a recalcar la violencia doméstica, la presión de parejas o familias, la pobreza, la situación, la necesidad realmente de que una mujer pueda prepararse y demás para ser independiente es algo muy importante. Los delitos económicos menores, que son fraudes simples, falsificación de documentos y demás. La evolución en los años 90 hubo una participación femenina en delitos muy baja, menos del 10% en cuanto a lo que eran los hombres. La violencia, baja. Delitos sin violencia o con violencia limitada. Relación con crimen organizado, participación de eslabones bajos, transportistas, microtraficantes y colaboradores. En el caso de la motivación principal, este, siempre va a ser como una necesidad económica, eh, la presión de una pareja, la familia. También son muchas las situaciones de condición de vulnerabilidad de la persona. Entonces, esto no es que sea por decir, ah, es que hizo esta situación porque está en pobreza, porque no tiene dinero. No es justificar, sino que hay muchas veces ciertas situaciones orillan a la persona a cometer demás cosas. La evolución en los años 80 y 90 ha sido una participación muy baja, ¿verdad? Era menos del 10%, centrada pero en hurtos. En el 2020, aumentó el microtráfico, como lo mencionábamos anteriormente, los delitos patrimoniales y económicos menores. La situación actual, crece su participación en delitos de subsistencia y tecnológicos de bajo impacto. Cantidad de delitos por género. En esta parte de acá se ve como una estadística donde es la distribución de sentencia dictadas, ¿verdad? Donde está abusos sexuales contra mayores de edad, fue un 8%. Otros delitos sexuales fue un 12%. La violación fue un 29% y los abusos sexuales contra menores de edad un 51%. Esta estadística la obtuve del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial. Este, los datos muestran claramente que los delitos sexuales de las víctimas en mujeres aparecen con una proporción mucho mayor que en hombres. Y los imputados son predominantes hombres. En la violencia doméstica, género, también las mujeres representan la gran mayoría de víctimas. Por eso ahora vemos tanto el crecimiento en feminicidios. En esta otra estadística podemos observar que estas son la cantidad de personas imputadas según el sexo por delitos sexuales ingresados en el Ministerio Público. Los hombres fueron 2.381, quiere decir que es un 13%. Las mujeres, 15.562, quiere decir que es un 87%. Quiere decir que es más abundante la población de mujeres, de personas ofendidas, que la de los hombres. En dado caso, las personas imputadas, las mujeres fueron 796, quiere decir que un 9%, y los hombres fueron un porcentaje de 91%. Quiere decir que la población de hombres del sexo masculino siempre es como el más implicado y demás. En México, en el 2021, a nivel nacional, el total de mujeres de 15 años, el más de 70.1%, han experimentado al menos un incidente de violencia, ya sea
psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación. También se da una estadística, la obtuve de Estadística México, en INEGI. Ahí pude obtener esa, en donde habla claramente de todo esto de cómo siempre se ve un poquitito más involucrada siempre la mujer en cuanto a afectación. En la violencia en Costa Rica era tradicionalmente considerado, esto de hecho lo tomé de igual, una cita del Observatorio de Violencia que dice que Costa Rica era tradicionalmente considerado uno de los países más seguros en América Latina. Ciertamente el más seguro, más estable, más democrático de América Central. Pero en los últimos años ha sido un aumento en la tasa de homicidios y un deterioro en la situación de seguridad, sobre todo en la percepción de de la inseguridad costarricense. Y es cierto, cada día yo me siento insegura, cada día da más miedo, porque son muchas cosas por las que pasa uno como tal. Entonces, cada vez hay un feminicidio, cada vez hay un homicidio, cada vez hay violaciones, cada vez, y eso le preocupa mucho a uno como persona. Estos son algunos factores que explican la delincuencia, que son desigualdad social y pobreza, desempleo y exclusión, desintegración familiar, lastimosamente, un entorno comunitario también, un barrio peligroso, lleno de droga y demás, también va a incrementar eso. Los factores económicos, los culturales, que es la normalización de la violencia, factores psicológicos e individuales. En los hombres, la motivación de delinquir siempre va a ser económica, social, psicológicas y culturales. En la mujer van a ser económicas, sociales, psicológicas y culturales. Ahora, hombre es más motivado al poder, control, estatus y violencia, pero la mujer somos más motivadas a la supervivencia, a la dependencia y condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué puedo concluir con este audiovisual? La violencia de género no es un hecho aislado ni individual. No, no podemos hacer toda esta situación de violencia de género a un lado. Debemos cada uno de concientizar realmente toda esta situación y demás. Y sus consecuencias siempre trascienden al ámbito privado y afectan mucho la esfera individual. Quiere decir, es un daño que va a ser psicológico, es un daño que si no es tratado, que si no es solucionado y demás, va a afectar siempre, siempre, siempre a cada una de nosotras y de ellos también. Entonces, lastimosamente, algo que no tenemos es la impunidad. Mucha gente se sale con la suya, mucha gente es detenida y luego queda libre y demás. Y creo que eso es lo que hace que las personas no se pongan ahorita la mano en el corazón y demás, pero que sí podamos salir adelante y desarrollar. Realmente necesitamos poder estar tranquilas y tranquilos. Muchísimas gracias, este fue mi trabajo. Acá en esta parte pueden encontrar las referencias y demás y se los agradezco. Espero haya sido de ayuda, espero haber dado la talla con mi trabajo y demás, así que muchísimas gracias.